6 pone en riesgo los fondos previsionales en contravención del artículo 12 de la Constitución, agravado por la cuarta disposición complementaria transitoria que obligue a Salud a adecuarse a disposiciones ajenas a su naturaleza y financiamiento. Limitación de la negociación colectiva. El artículo 7 supedita la eficacia de convenios colectivos, actas de conciliación y laudos arbitrales a la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que vulnera los derechos laborales reconocidos en los artículos 26 y 28 de la Constitución y excede las facultades delegadas al Ejecutivo por Ley 32089. Injerencia en la función interpretativa del Congreso. Los artículos 8 y 9 otorgan a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF la facultad de interpretar normas jurídicas de efectos generales, lo que constituye una injerencia en el procedimiento legislativo y una afectación a la autonomía constitucional del Congreso, conforme el artículo 102 de la Constitución. En tal sentido, estando a dichas afectaciones a la Constitución política y a la necesidad de realizar precisiones y ajustes normativos, la Comisión, al amparo del literal C del artículo 90 del Reglamento del Congreso, que faculta derogar o modificar las normas sujetas a control político, propone realizar modificaciones específicas a los artículos donde hemos identificado los vicios de inconstitucionalidad. Y además, en los artículos 2, 4, 5, 16, 17 y 18 del Decreto Legislativo 1666, a fin de garantizar una interpretación compatible con la Constitución y los principios y derechos que ésta consagra. Entonces, se incorporan principios, definiciones y precisiones normativas para que las disposiciones que contiene no puedan interpretarse de manera lesiva a los derechos de los trabajadores del sector público. En dicha línea, paso a detallar las modificaciones que propone el dictamen. 1. En el artículo 2 se está agregando dentro del principio de disciplina normativa como parámetro los principios constitucionales y los tratados internacionales ratificados por el Estado en materia laboral. Adicionalmente, se está agregando un principio que consagre el respeto a los derechos laborales, con énfasis en la buena fe de la negociación colectiva. Segundo, en el artículo 3 se excluye al Congreso de la República del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1666. 3. En el artículo 4 se están incluyendo precisiones en cuanto a las definiciones del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público y el catálogo único de conceptos. Se están añadiendo que estas herramientas no generan ni limitan derechos laborales o pensionarios. De este modo, queda claro que ambos instrumentos tienen naturaleza administrativa y técnica y son solo herramientas de índole declarativa y no constitutivas. 4. En el mismo artículo 4 se están incluyendo las definiciones de validación, evaluación y registro, de modo tal que quede claro que se trata de un proceso de cotejo de información que no implica que el MEF tenga la posibilidad de interpretar las leyes dictadas por el Congreso de la República, ni valorar la validez o eficacia de los convenios colectivos, actas de conciliación en los laudos arbitrales o de lo ordenado en sentencias judiciales. Por ello, se está agregando que a través de estos procedimientos no implica la disminución o menoscabo de los beneficios obtenidos en el marco de los convenios colectivos o laudos arbitrales. 5. En el artículo 5 se está modificando a efecto de lograr la armonización de los principios de transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia con los principios de equilibrio fiscal y programación multianual, porque constituye un eje fundamental para la gestión pública responsable y sostenible, pero en consonancia con el respeto a los derechos individuales y colectivos laborales. 6. En el artículo 6 se excluye al Poder Legislativo de la cobertura de evaluación, validación y registro de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. 7. En el mismo artículo 6 se excluye de Salud
de la cobertura de evaluación y validación de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. 8. En el artículo 7 se excluye a los convenios colectivos, actas de conciliación y laudos arbitrales de la obligación de contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas en materia de ingresos y recursos humanos, preservando con ello la libertad sindical y de negociación colectiva. Y para los demás casos del sector público solo se establece que cuenten con la opinión del MEF de manera general y no necesariamente de opinión favorable. Asimismo, en este artículo 7 se precisa que constituyen ingresos de los trabajadores del sector público aquellos generados en el marco de la negociación colectiva, actas de conciliación o laudos arbitrales. Adicionalmente, se está incluyendo en el numeral 7.4 que lo dispuesto en los literales B y C no afectan lo regulado en la Ley 31.188, Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal. De tal modo que los productos de la negociación colectiva no se vean afectados por lo dispuesto en el decreto legislativo materia de análisis. 9. En el artículo 8 se elimina la facultad que el decreto había otorgado al MEF para interpretar el sentido o alcance de una norma jurídica o sobre la naturaleza jurídica de la institución o materia comprendida en la norma de efectos generales. Señora Presidente, por favor, unos minutos más para terminar la fundamentación. ¿Cuánto tiempo requiere, congresista? 5 minutos. 5 minutos. 10. En el mismo sentido, se elimina el literal D del artículo 9, que establecía la función de interpretar el sentido o alcance de una norma jurídica por parte de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF. 11. En el artículo 16 se han incluido precisiones referidas al marco normativo o las fuentes de las que nacen los derechos laborales, que serán incluidos en registro. Las previsiones incluidas en el presente artículo consisten en asegurar que no se revisen de manera administrativa los contenidos de los convenios colectivos, sino que sean registrados en sus términos. 12. El artículo 17 se ha reemplazado el término validación por verificación, para que no se confunda con el término validación contenido en el artículo 4 de definiciones, entendiéndose que la verificación a la que hace referencia este artículo corresponde al cotejo de los datos contenidos en las planillas. 13. En cuanto al artículo 18, que contiene una prohibición de pago de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público no incluidos en el CUC, bajo responsabilidad, pero con la finalidad de reforzar el carácter declarativo de este instrumento, se está introduciendo la previsión de que no se puede desconocer los conceptos e importes de ingresos remunerativos provenientes de convenios colectivos, actas de conciliación y laudos arbitrales. 14. Finalmente, se incorporan la 9ª disposición complementaria final y la 5ª disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1666, a fin de garantizar el respeto de la negociación colectiva conforme a los principios constitucionales de libertad sindical, legalidad, buena fe, equidad y razonabilidad, reafirmando así el respeto a los derechos adquiridos y a la continuidad de los compromisos asumidos válidamente por la administración pública. Por último, 15. Se deroga la 4ª disposición complementaria transitoria mediante la cual se obligaba a Salud a adecuarse a las disposiciones del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del sector público. Señores congresistas, como pueden advertir, se ha realizado un análisis minucioso que responde a las legítimas preocupaciones de los trabajadores del sector público y que armoniza el equilibrio fiscal con la protección de los derechos laborales. En tal sentido, solicito que apoyen con su voto este importante dictamen, que es un ejemplo que cuando prima la voluntad política y el respeto a la Constitución, es posible construir acuerdos y avanzar juntos por el bienestar del país. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rospigliosi. Vamos a abrir el debate. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Segundo Quiroz por 2 minutos.
Claro. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, quiero saludar a usted y a la representación nacional. Asimismo, también saludar a las diferentes organizaciones gremiales, sindicales, constituidas tanto en la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, así como que también a la Confederación Estatal de Trabajadores del Perú, y a todos los gremios de nuestro país. Señora presidenta, me dirijo el día de hoy a ustedes con firmeza para expresar mi respaldo al dictamen que hoy se somete a votación, un dictamen que representa un consenso responsable y que responde a una necesidad urgente: restablecer el respeto al orden constitucional y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores del Estado. Durante las últimas semanas hemos escuchado argumentos técnicos, jurídicos y sociales que nos han recordado algo esencial. Ninguna política pública puede estar por encima de la Constitución y mucho menos puede ser instrumento para limitar o desconocer derechos laborales conquistados legítimamente como la negociación colectiva. El decreto legislativo 1666, en su versión original, vulneraba principios fundamentales de nuestra Carta Magna, se excedió en el marco de la delegación legislativa, afectando atribuciones exclusivas del Congreso y debilitó gravemente el derecho de los trabajadores a participar en la determinación de sus condiciones laborales. Hoy eso se corrige. Este dictamen es el resultado de una revisión responsable. No es un acto de confrontación, sino de coherencia con el Estado democrático de derecho. Reconoce la necesidad de contar con una gestión fiscal eficiente. 30 segundos para que concluya. No puede construirse, gracias señora presidenta, a costa de la autonomía parlamentaria, ni los convenios colectivos, ni de los derechos constitucionales de los trabajadores. El mensaje que damos hoy es claro: sí a la responsabilidad fiscal, pero con justicia laboral; sí al orden, pero con respeto a la Constitución; sí a la reforma, pero sin atropellar derechos adquiridos. Por eso, señora presidenta, solicito el voto a favor de este dictamen, porque aprobarlo no solo corregimos una norma, sino que reafirmamos el rol del Congreso como garante del orden constitucional. Muchas gracias, congresista. Congresista Muñante, 2 minutos. Sí, señora presidenta, quisiera solicitar la acumulación del proyecto de ley número 10.942/2024 CR, de autoría de la congresista Patricia Chirinos, al dictamen que se encuentra en agenda. Este proyecto cumple con todos los requisitos que establece el reglamento del Congreso y además fue presentado con anterioridad al proyecto dictaminado sobre la misma materia. Muchas gracias. Congresista Muñante, mencionarle que esta ley que estamos el día de hoy debatiendo, este proyecto, digamos, proviene del ejercicio de control político que ha realizado la Subcomisión de Control. No es un proyecto de ley que se pueda acumular a otro proyecto de ley. En consecuencia, deviene improcedente el pedido. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito por 2 minutos. Gracias, presidenta. Este decreto legislativo 1666 ha sido dado en el marco de las facultades legislativas que el Congreso otorga al Ejecutivo y evidentemente se están extralimitando en facultades respecto a materia laboral, sobre todo en lo que viene a ser los convenios colectivos. La negociación colectiva
Ciertamente, este es un derecho que está garantizado en la Ley 31.188 y el Ejecutivo no puede limitar esta facultad que de los trabajadores, que es un derecho fundamental. Y lamentablemente vemos por parte del Ejecutivo que permanentemente pretende restringir derechos de los trabajadores. Y en este sentido consideramos saludable el control político que se ha hecho desde la Comisión de Constitución para poder garantizar esta negociación colectiva de los trabajadores. Esta modificación que se ha hecho a este decreto legislativo en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 y 18 del decreto legislativo son saludables para que los trabajadores puedan seguir en esta facultad de negociar lo que les corresponde a lo largo de tantos años y, como sabemos, se van a beneficiar, o mejor dicho, trabajadores a nivel nacional que ascienden a 241.000 trabajadores que están en este proceso, que están sindicalizados y requieren de esta adecuada lectura de lo que significa la ley. Nosotros también tenemos un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 11.233, pero sabemos que es del control político. Sí, congresista, 30 segundos para que concluya. Sí, consideramos que era necesario hacer esta modificación. Se ha dado por el lado de la Comisión de Constitución y creo que es pertinente que podamos aprobarlo el día de hoy. Si el proyecto de ley presentado, que ha sido destinado a otras comisiones, no puede ser de alguna manera hoy considerada o acumulada, pero lo fundamental es que los trabajadores salgan con los derechos plenos que tienen todos ellos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alex Paredes por 2 minutos. Gracias, presidente. O presidenta, perdón. Creo que lo que hemos vivido desde la Comisión de Constitución, y lo tenemos que reafirmar y ratificar, es una demostración objetiva de que el Congreso sí escucha, sí se sienta a conversar, a dialogar, y probablemente no le den la relevancia de este hecho histórico, donde se respeta la negociación colectiva, donde se respeta los documentos que se firman en las regiones y que las autoridades regionales, municipales y de carácter nacional tienen que empezar a entender que los diálogos que terminan en un documento llamado Acta de Pacto Colectivo, de Negociación Colectiva, se tiene que respetar. Y eso es lo que hay que resaltar desde el momento que se pasó a cuarto intermedio y no se votó la cuestión previa. Y esa decisión fue de parte del presidente de la Comisión de Constitución. Seguramente las conductas mezquinas de algunos nunca reconocerán, pero los que hemos visto el final de esta preocupación de los trabajadores, podemos testificar, reafirmar y saludar, porque esto le da tranquilidad a las poblaciones, porque ya no hay un motivo para salir a las calles y entender que este Congreso de la República, duela a quien le duela, y aunque no aparezcamos en los medios de comunicación, pero los beneficiarios de esta ley serán los que tendrán que informar de lo que buscaron aquí en este recinto, de lo que encontraron en la Comisión de Constitución y de lo que finalmente va a decidir este Congreso de la República. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Isabel Cortés por 2 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, la negociación colectiva es la única herramienta que tiene el trabajador para mejorar sus condiciones laborales, para mejorar sus condiciones salariales, presidenta. Y muchos de ellos, presidenta, están afuera, en el frontis del Congreso. Cientos y cientos de trabajadores están en el frontis del Congreso clamando justicia,
pidiendo por favor a cada uno de acá de los congresistas que den su voto a favor por este proyecto nefasto 1666 que vulnera este derecho a la negociación colectiva, Presidenta. Por esa razón exhorto a todos mis colegas presentes que apoyen la derogatoria de este decreto supremo 1666 porque es perjudicial para los trabajadores. Tantos años ellos han venido luchando para mejorar sus condiciones de trabajo, para mejorar sus condiciones salariales a través de las negociaciones colectivas, a través de los diálogos con el empleador, con el trabajador, con su sindicato, y ahora este decreto supremo busca retenerlos, busca prohibirlos, busca perjudicarlos a esta herramienta tan importante, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para su mejora de ellos, Presidenta. Por esa razón es de que muchos trabajadores también están pidiendo día a día y están, una vez más digo, que están al frontis del Congreso pidiendo que se les haga justicia, pidiendo que se derogue este decreto, de este nefasto decreto legislativo 16.6, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Congresista Isaac Mita, 2 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta, y a través suyo saludarle a toda la representación nacional. Señora Presidenta, el decreto legislativo 1666 es una norma evidentemente inconstitucional, porque viola flagrantemente derechos laborales como la negociación y convenios colectivos, que son ley para las partes. El Tribunal Constitucional ha sido claro que solo pueden modificarse los convenios colectivos por resoluciones judiciales, lo cual no ocurre en este caso, que pretende tener injerencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía en los convenios colectivos, lo cual es contrario a un Estado constitucional de derecho y a convenios internacionales de los cuales son parte el Perú. Congresistas, por ello es necesario votar a favor del presente dictamen a fin de defender los principios constitucionales y los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Edwin Martínez, por 1 minuto. Muchas gracias, Presidenta. Esto simplemente es devolverle las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades entrega a los municipios. Ellos tienen todo el derecho de negociar con sus trabajadores, al igual que en el sistema de salud. El gobierno está demostrando una incapacidad tremenda al, mediante un decreto legislativo, irse por encima de una ley. La negociación colectiva es un pacto que se hace entre el empleador y el trabajador. Entonces, si ellos ya convienen en una mejora económica, es porque tienen el recurso financiero para darle un incentivo para mejorar las condiciones de vida de su trabajador. Y el trabajador, vuelvo a repetir, depende no del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno, sino de la patronal, que en este caso vienen a ser los municipios. En buena hora que se haya aprobado este proyecto de ley, de verdad, y para demostrarle al gobierno que hay cosas que no conocen y debieran conocerlas. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Martínez. Admiramos su capacidad de síntesis. Congresista Alex Flores, 2 minutos. Muchas gracias, señora Presidente. Saludando a la representación nacional, yo quiero felicitar a los sindicatos de los diferentes gremios que existen en nuestro país por esta lucha reivindicativa que tuvieron para hacer respetar su derecho, como lo han manifestado, estipulado en la Constitución Política y una ley, la Ley de Negociación Colectiva. Igualmente, Presidente, quiero saludar a la Comisión de Constitución por haber acogido esta petición, porque nos parece legítimo corregir un grave error que venía desde el Ejecutivo. El decreto legislativo 1666 restringía los derechos laborales establecidos en ley y en la Constitución. Nosotros aprobamos las facultades legislativas al Ejecutivo y de una manera subrepticia aprovecharon esto para querer atentar a un derecho laboral. Por lo tanto, Presidente, nosotros saludamos y hacemos un llamado
de que este tipo de situaciones no debe volver a ocurrir. El Ejecutivo no puede aprovechar de esa facultad constitucional que se le da para atentar a los derechos laborales en un país donde lamentablemente ha venido a menos, cada vez flexibilizando los derechos de los trabajadores que están estipulados en la propia Carta Magna. Por lo tanto, presidente, desde la bancada socialista nosotros, respaldando la lucha histórica de los trabajadores que se han puesto de pie para hacer respetar sus derechos, vamos a apoyar y vamos a votar a favor, e igualmente también invitamos a toda la representación nacional a votar unánimemente y de esa manera dar un mensaje a nivel nacional a todos los sindicatos y a todos los trabajadores de... Muchas gracias. Congresista Bernardo Paso, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludar a la representación nacional. Indudablemente, señora presidenta, saludamos la modificación del decreto legislativo 1666 planteado por la Comisión de Constitución, porque es una propuesta multipartidaria, indudablemente para poder reconocer, ratificar los derechos adquiridos y ganados a través de los años por los trabajadores del sector público. Durante nuestra semana de representación hemos recibido también el planteamiento de diversos sectores, principalmente de los sindicatos de trabajadores del Bajo Piura, de Sechura, de Bellavista, Rinconada, de La Unión, de Catacaos, de La Arena, y precisamente porque en definitiva no se le tomaba en consideración estos derechos adquiridos. Somos Perú identificado como un partido netamente municipalista también. Respaldaremos nosotros esta gran propuesta, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Paso. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto, 2 minutos. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, por supuesto, nosotros en la Comisión de Constitución con el congresista Luis Aragón, mi persona, hemos votado para aprobar este dictamen, señora presidenta, presidido por el congresista Rospigliosi. Yo creo que nosotros aquí también tenemos que apoyar el derecho laboral, es un derecho adquirido, señora presidenta, y la libertad sindical. Mis saludos a todos los sindicatos a nivel nacional, señora presidenta. Aquí también en el Congreso de la República también tenemos dentro 3 sindicatos, así que desde aquí creo que los sindicatos o los dirigentes sindicales juegan un papel muy importante. En ese sentido, señora presidenta, sumarme también a este importante apoyo que están buscando los hermanos sindicalistas, y desde la bancada de Acción Popular, por supuesto, nosotros vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Burgos, 2 minutos. Buenas tardes, señora presidenta, a todos los miembros de este magno Congreso de la República. Yo saludo que al final la Comisión de Constitución haya enmendado la plana de las facultades que se le concedió al Ejecutivo. Sin embargo, también tengo que decir que ha sido un trabajo incompleto. ¿Por qué? Porque la Subcomisión de Control Político acordó que se debería derogar por completo el 1666, porque es anticonstitucional, porque viola el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, porque viola la negociación colectiva, sobre todo la libre filiación y sobre todo los problemas de financiamiento económico. Pero no solamente eso, la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF va a tomar por completo todos los recursos que estén a su disposición. No queremos otro FONAVI en e-salud. Los recursos de e-salud son intangibles de acuerdo a la Constitución Política del Perú, artículo 12. No podemos permitir que los fondos privados que pertenecen a las grandes mayorías, a los que aportan, a los que se les descuenta un gran porcentaje de su sueldo, sea integrante y sobre todo sea manejado por los recursos del MEF. No podemos permitir eso. Es por ello que yo insto
a la comisión, al presidente de la Comisión de Constitución, a que también no solamente se excluya a la SBS, a la AFP, al Banco Central de Reserva, al Congreso mismo, sino también a E-Salud. E-Salud es el dinero de todos los asegurados. No podemos permitir que se haga un robo sistemático en el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, tiene la palabra el congresista Portero, 2 minutos. Presidenta, buenas tardes. Para unirme a todo el apoyo, y como lo dijo ya mi colega Wilson Soto, desde la bancada de Acción Popular, estos proyectos que son con justicia social, vamos a apoyarlo por todos nuestros hermanos de los sindicatos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Presidenta, para que sepan los amigos sindicalistas que están arriba, y que simple y sencillamente, señora Presidenta, lo que hace la Comisión de Control Político y la Comisión de Constitución es precisamente eso, control político. El Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, le otorga facultades al Ejecutivo. Cuando éste se excede de esas facultades de lo que nosotros le hemos dado, lo que corresponde, señores, es que la Comisión o derogue o lo mejore. Y lo que hemos hecho es, en determinados artículos, hemos dicho, esto no va. Y lo que más se ha tratado, y deberían reconocerlo algunos parlamentarios, es que hemos precisado y protegido todo lo que son las negociaciones colectivas, señora Presidenta, a través de este dictamen. Y tengo entendido que se han reunido los sindicatos con comisiones técnicas en la Comisión de Constitución. Es decir, lo que acostumbramos es no venir al caballazo. Es dialogar, conversar, escuchar y tratar de traer un instrumento válido, no hacer discursos, señora Presidenta. Y acá entiendo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos estamos de acuerdo y simplemente quería, Presidenta, decir que lo que estamos innovando es más bien precisar y proteger todo lo que significa para que no haya una mala interpretación sobre las negociaciones colectivas. Y eso lo debemos reconocer todos, señora Presidenta. Esa es la función de la Comisión de Constitución y por eso estamos entregando este dictamen, señora Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra la congresista Montesa por 2 minutos. Sí, señora Presidenta. Si los trabajadores del decreto legislativo 276 estuvieran bien pagados, Presidenta, no estuviéramos el Congreso de la República discutiendo, teniendo que derogar este decreto legislativo. Lamentablemente es el sector menos pagado y muy maltratado, el decreto legislativo 276. Y esta es una forma, Presidenta, de que los sindicatos puedan negociar con la empresa y puedan ponerse de acuerdo y de acuerdo a sus saldos de presupuesto que tienen, puedan aumentarse sus remuneraciones. Si nosotros comparamos una remuneración del Ministerio de Economía con la 276, vamos a ver la gran diferencia que hay. Por eso yo creo que hoy es un momento histórico para los trabajadores de la 276 para que se reivindique, dejando sin efecto este decreto legislativo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Wilson Quispe, 2 minutos. Gracias, Presidenta. Debo manifestar el acuerdo del apoyo de la bancada de Juntos por el Perú, justamente para que se derogue este decreto legislativo, porque realmente ha venido atentando contra muchos trabajadores del sector estatal. Y al mismo tiempo, señora Presidenta, no solamente es pedir los convenios colectivos, sino es exigirle al Estado que sea parte de estos diálogos y de estos convenios, porque de un tiempo para atrás se ha venido abandonando a los trabajadores, a los colectivos, a los obreros, y que finalmente pues han sido abusados sus derechos. En tal sentido, señora Presidenta, este decreto legislativo no está acorde a los pedidos de todos los trabajadores. En tal sentido, nosotros vamos a apoyar desde la bancada de Juntos por el Perú este proyecto aprobable. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilson Quispe. De paso, vamos a aprovechar para saludar al profesor Carlos Arias Lizares,
Es director del Pedagógico de Juliaca, quien se encuentra en la galería, invitado del congresista Wilson Quispe. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, congresista María Agüero tiene la palabra. 2 minutos. Gracias, presidenta, por su intermedio. En nombre de los trabajadores del pueblo, esta ley que modifica el decreto legislativo 1666, que tiene este número diabólico y así lo han denominado los trabajadores, no es un simple ajuste técnico, es una corrección necesaria frente a un modelo fiscal que ha precarizado el empleo público. Según la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil, más del 40% de servidores públicos trabajan bajo regímenes temporales, sin estabilidad ni derechos plenos. Y en el caso de la salud y educación, esa cifra es aún mayor. ¿Cómo es posible que quienes sostienen nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras comunidades trabajen bajo condiciones inestables? ¿Dónde queda la justicia laboral? Esta ley propone equilibrar la sostenibilidad fiscal con la dignidad del trabajador, porque no se puede hablar de eficiencia fiscal sin justicia social. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de ponerse del lado del pueblo trabajador. No más recortes disfrazados de modernización. Sí a una gestión fiscal que respete los derechos laborales. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Luego de haberse dado el debate y habiendo coincidencia en la importancia del presente dictamen, solicito al Congreso a aprobarlo. Reitero, es fruto de un diálogo plural y responsable que busca consolidar un marco normativo equilibrado y justo para la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Por razones de técnica legislativa, solicito que se realicen 2 precisiones en la fórmula legal. En el artículo 4 dice numeral 71111. Debe decir literal A. En el literal C del mismo artículo se repite la frase correspondiente a los recursos humanos del sector público, por lo que se debe eliminar dicha redundancia. Con estos ajustes de forma, solicito, señora Presidente, se ponga al voto la presente propuesta. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un ejercicio de control político de los actos normativos del presidente de la República que le corresponde realizar a la Subcomisión de Control Político, luego de que el Congreso delega facultades y el Ejecutivo, en algunos de los casos como este, se excede en las facultades que el Congreso ha delegado. Al Congreso le toca ese ejercicio de fiscalización, de control político, a través de la Subcomisión de Control y luego a través de la Comisión de Constitución. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista.
Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 89 congresistas al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 87 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más a favor congresista Limachi y Muñante y congresista López Ureña. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica el decreto legislativo 1666, decreto legislativo marco de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución. Con la misma asistencia, señora Presidente, solicito que se vote la exoneración de la segunda votación. Gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Constitución, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Ellos creo que se están equivocados. Están haciendo y no es su responsabilidad. Se supone que te dan tiempo. Pregúntale, por
Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 82 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más a favor congresista Muñante y congresista Valeri y congresista Illich López. Congresista Rivas Chacara, a favor. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.